Bienvenidos al podcast de Generando Valor. Hoy tengo invitado a Carlos Dueñas, nuestro director comercial de México, y vamos a estar platicando sobre los desafíos de las empresas en este 2024. Gracias, Fabricio. Gracias. Encantado de estar acá, por supuesto. Qué interesante tema, platicar acerca de los desafíos. Creo que es algo que muchas veces damos por sentado que están ahí, pero nunca realmente nos detenemos a mirarlos. Y entonces generar un plan realmente que nos haga poderlos atacar, poder pasar por encima de ellos y al final hacer lo que todas las compañías quieren, que es básicamente generar valor. Que valgan más dentro de sus mercados, que lo hagan de forma mucho más eficiente, y eso es algo que requiere un trabajo, ¿no? Definitivamente. Y a la final lo que estamos viendo es que las transformaciones se están dando cada vez más rápidas, ¿no? O sea, Cierto. Si nos damos cuenta, desde la primera revolución industrial hasta la segunda pasaron 300 años. En cambio ahora, de la cuarta a la quinta que estamos atravesando ahorita, que es inteligencia artificial, lo que estamos viendo es que no han pasado ni 15 años y ya la estamos afrontando. Entonces, los empresarios tienen desafíos impresionantes para este 2024. Estamos hablando de desafíos del impacto de la tecnología y la inteligencia artificial. Todo el mundo habla, es que la inteligencia artificial va a quitar trabajos, que la inteligencia artificial va a reemplazar nuestras formas de trabajar. Las empresas están asustadas, la gente está asustada, y a eso tú le sumas el cambio climático, los constantes impactos políticos. Por ejemplo, en Panamá, yo sé que en México se vienen elecciones y eso afecta En México también. mercados. En México también hay elecciones justamente este año, a mediados del año. Entonces, normalmente son años muy turbulentos. Y quiero regresar un poco a lo que mencionabas hay ciertos factores siempre en el entorno que pueden ser externos o que a veces no identificamos que son internos. Hay ciertos factores externos que no vamos a poder controlar, pero sí podemos prepararnos. Y hay factores internos que ahí es donde debemos hacer una preparación. Porque si en esos en donde tú puedes meter las manos, no tomas esas acciones y no tomas esas decisiones, se vuelve complejo, porque evidentemente por afuera vas a tener siempre muchos factores. Entonces esos no los vas a poder atacar, como te digo, los vas a necesitar administrar, los vas a necesitar vivir. Pero los internos sí puedes tomar muchas acciones dentro. Hay muchos miedos, por supuesto, sí. Hay mucho análisis que en muchas ocasiones genera parálisis. Y empoderarse para tomar esa decisión. Hoy, por ejemplo, lo hablabas de la transformación digital. Esta capacidad de gestionar, almacenar y guardar los datos es relevante y es muy importante, pero también es un desafío. Porque de nada sirve tenerlos guardados. De nada sirve llenarte de datos si tú no los procesas. Y justamente ese escenario en donde en la transformación digital se pueden procesar, analizar los datos y con eso tomar decisiones, es algo básicamente donde nos dicen hoy cómo puedes manejar tu negocio a través de un data driven. Entonces te puedes allegar de todo eso, pero por supuesto hay que gestionarlo de forma correcta y hay que tener las alianzas y los materiales estratégicos que realmente te permitan hacerlo. Mira, tú dijiste algo muy importante. Tenemos que vernos puertas adentro. Hace un mes estuve en Ecuador visitando a un empresario y el empresario me decía, mira, yo no veo que este año yo voy a crecer. O sea, la región no va a crecer o va a crecer muy poco. Entonces, el aumento o el crecimiento que nosotros estamos o queremos tener no lo vamos a lograr vía ventas. Vamos a tener que lograrlo de puertas para adentro. Tenemos que optimizar toda nuestra cadena de abastecimiento. Tenemos que trabajar en todas esas debilidades internas que tenemos, volvernos mucho más productivos, mucho más eficientes, para de esa forma recuperar ese crecimiento que vamos a tener por mercado o por ventas, o por posible crecimiento de nuestros productos en otros mercados que no lo vamos a tener, a través de margen que lo vamos a recuperar por todo lo que desperdiciamos puertas adentro. Que cuando hay bonanza, no importa, dentro de todo, entre comillas, no importa. Todo importa, ¿no? Por supuesto, pero cuando hay bonanza es súmate a la ola que después ves lo que estás dejando por fuera, ¿no? Entonces, ahora es un año para recogerse, para optimizar, para buscar maximizar tu propia capacidad a través de tus propias herramientas, de tu gente, tu tecnología, tu capacidad financiera,
Y en paralelo, ir viendo las tendencias, porque no podemos dejar de lado eso que mencionas. O sea, ir viendo lo que está entrando en inteligencia artificial. Suena muy complicado la inteligencia artificial. Yo siempre le digo a mis clientes o empresarios, hey, lo complicado de la inteligencia artificial, ¿sabes qué es? Comenzar. Claro. Porque de ahí no es complicado. Es comenzar con lo básico, una base de datos, una estructura de datos. ¿Qué es lo que quiero lograr con la inteligencia artificial? Quiero automatizar, eliminar, mejorar. Quiero volverme mucho más competitivo en algún tipo de mercado. Una vez defines el objetivo y con tus bases de datos puedes comenzar la aplicación. Entonces, se vienen retos interesantes, como bien dices, políticos en la región, temas de tendencias, pero la clave, y lo dijiste muy bien, es puertas adentro. ¿Qué vamos a hacer nosotros en nuestra propia capacidad para afrontar esos retos? Y sientes al final, esto te lo digo a modo de pregunta, ¿no sientes que es muy difícil tomar la decisión de hacer eso? Porque el día a día muchas ocasiones nos lleva, como estemos, salgamos al mercado y rompámosla. Y creo que, por ejemplo, en lo que vimos hace 4 años con la pandemia, nos dio esa enseñanza y nos dijo, hey, también se puede crecer cuando tú tienes que ser más eficiente con lo que tienes. ¿Por qué? Porque en esos momentos el entorno, por supuesto, nos llevó a algo en donde no podíamos salir, o muchas empresas no podían salir al mercado y depender de eso. ¿Cómo subsistieron esas empresas? Aprovechando ese momento justamente y redefiniéndose al interior para ver cómo se transformaban y entonces sobrevivían. Y hoy estamos viendo que esas empresas son justamente las que están saliendo a flote con un empuje adicional porque se transformaron, porque aprovecharon. Ahora, eso fue a la fuerza, evidentemente. No se tomó la decisión consciente, sino fue de un día para otro, lo tienes que hacer así. Es que, mira... Y esa justamente madurez de aceptar el cambio y entender que así va a ser y saber que no puedes controlar el factor externo, pero tú tienes al interior el poder de decisión de arrancar con eso, eso es un desafío. Mira, tú mencionaste la fuerza y justo te iba a interrumpir en ese sentido. La fuerza o la presión es lo que hace que el carbón pase de carbón a diamante. Tienes toda la razón. Entonces, el COVID fue nuestro mejor gerente comercial. Por ejemplo, nosotros somos una firma de consultoría y ayudamos a las compañías a maximizar su capacidad instalada. Antes del COVID íbamos, oye, pero tenemos que ir a la transformación de energía. No es momento, este rato creo que no es necesario. Pero llega el COVID que mete una presión impresionante, nos hace evolucionar, inclusive nosotros mismos evolucionamos. Nos hace evolucionar para mejor, creo yo. Por supuesto, las empresas que no lograron sumarse a la ola, lamentablemente muchas fracasaron en el camino, y buenas empresas. Y ahí también te diste cuenta que no hace falta ser el más fuerte, ni hace falta ser el más rentable, ni el más grande para ser el más competitivo. Ahí nos dimos cuenta que pequeñas empresas creativas y empresas que realmente supieron aprovechar las oportunidades rompieron el mercado. Así es. Hoy en día, y les dieron duro a las grandes. Claro. Entonces, la clave es cómo aprovechamos este reto, por ejemplo, de la quinta ola de transformación industrial o de revolución industrial a nuestro favor y volvernos mucho más competitivos o defender nuestra competencia o nuestra competitividad. Sí. Porque nos descuidamos y ahí ya estás, y de repente salen competidores, inclusive que no son de la misma industria, que nos golpean. Claro, como bien lo mencionas, esa aceleración del negocio no es lo mismo verla si nos fuéramos, por ejemplo, a un ejemplo de barcos y los comparáramos con empresas. Tú sabes que hay empresas que son un transatlántico, pero hay de estas lanchas rápidas que están compitiendo. Es muy difícil que tú quieras mover el transatlántico a la velocidad de una lancha rápida si tú no haces esas transformaciones. Si no tienes que mover toda esa maquinaria y no generas esos espacios para mover esa maquinaria transformándolo de forma digital, va a ser complejo, porque al lado tuyo justamente vienen estas lanchas rápidas que tienen mucha agilidad para moverse. Entonces, uno de los retos también es cómo te vuelves más ágil. En donde justamente puedes hacer tu organización mucho más ajustada, mucho más fit, para que entonces logres justamente esa agilidad en el mercado. Gran parte es tomar esa decisión de ¿queremos ser ágiles o no queremos ser ágiles? Sí lo queremos hacer. ¿Cómo?
No puedes pararte en un análisis. Tienes que justamente tener esa agilidad en el mercado, o si no, básicamente vas a estar como transatlántico, moviéndote solamente de un lado a otro y no teniendo... Vas a ser muy grande, sí, por supuesto, pero atrás vas a traer un montón de lanchitas, como bien mencionas, pequeños, que van empujándote. Mira, acabamos de terminar enero y casualmente ayer estaba grabando un reel y lo que decía era, oye, se fue el mes así, volando. Y de repente nos va a llegar junio y de repente octubre y después diciembre y se nos fue el mes. Y regresamos a ver, ¿y qué hicimos en el año? Entonces yo creo que el primer trimestre es clave para planear de la mano lo que acabas de decir. Oye, ¿qué debo hacer? Revisemos nuestras capacidades, hagamos un análisis de dónde estamos, veamos los retos que vienen para el sector empresarial este año y los próximos 2 y trabajemos desde ya, no nos desesperemos. Oye, no tengo esa capacidad, no importa, pero desde hoy comencemos a trabajar en esa capacidad. Pero primero debo saber dónde estoy y segundo, dónde quiero llegar y después cómo cerrar esa brecha. Es así de sencillo. ¿Y dónde estoy desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del mercado, desde marca, desde mi equipo humano? Y ahí establecer un plan de trabajo para elevar mi competitividad y defender mis fronteras y atacar nuevos mercados de una forma ordenada, y así cuando ya nos lleguen los retos que nos van a llegar, como el tema de influencia política, económica, social, la brecha tecnológica que existe en el mercado, nuevos competidores, vamos a estar preparados. Porque lo triste es que ya sabemos lo que viene y no hacemos nada. Porque el día a día nos mata. Tú dijiste, es que el día a día, sí es verdad, el día a día nos mata, pero lo primero, la estrategia. Con la estrategia clara y dónde estás hoy en día y dónde quieres llegar, pues es un plan de trabajo que nos puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años si tú quieres, pero mientras estemos encaminados, y si quieres, no tengo tantos recursos, pero así vaya a paso de tortuga, estoy yendo hacia donde tengo que ir. Lo malo sería ir a velocidad de un rayo, pero a una dirección contraria a la que tengo que ir. Claro. Entonces, la clave está en cómo vamos a enfocarnos para maximizar nuestra capacidad actual para llegar a lo que queremos llegar. Y me encanta cómo lo estás separando, porque en muchas ocasiones no nos detenemos en cada una de las etapas, sino le damos el valor correcto a cada una de las etapas, porque queremos ver el resultado. Importantísimo, como bien lo mencionas. Primero, investigar. ¿Qué tengo? Porque esa radiografía al interior es importantísima. Porque muchas veces salimos a disparar con un cañón cuando lo que teníamos que utilizar era solamente un rifle y ser como un francotirador y dar 3 tiros de gracia. Y no, salimos con la metralleta porque no gastamos ese tiempo en justamente en hacer nuestra investigación, nuestro análisis. De nuestras capacidades. Exactamente. Después, ¿qué puedo yo innovar adentro? E innovar no significa revolucionar todo y cambiar. Muchas veces al interior ya lo tienes hecho, solamente tienes que pensar cómo le puedes dar un giro. Repotenciar. Claro, tal vez repotenciar, o no lo tenías realmente identificado para lo que servía. Eso inclusive ya es innovar. Mira, sabes que hay ¿No? voy a interrumpirte en una anécdota bien chévere. El año pasado tomé un curso en el INCAE muy bueno ahí en Miami de Board of Directors y platicaban del caso de Nescafé, de las capsulitas, ¿no? De cómo Nescafé hizo un megaproyecto, gastó varios millones de dólares para garantizar que todo el mundo reciba el café de la misma calidad, y para hacerlo entonces inventaron estas máquinas de Nescafé, ¿no? Inventaron las capsulitas y que tenía que ser la misma presión, y entonces así el Nescafé lo ibas a tomar igual en todas partes del mundo gracias a esa máquina. Pero lo lanzaron y fue un fracaso absoluto. Entonces, cuando fueron y lo archivaron, pero dijeron, bueno, nos gastamos 25 millones de dólares, 30 millones de dólares en esto, ni modo, fue un fracaso, archívalo. Llegó un nuevo CEO y dijo, bueno, oye, este proyecto que hice aquí, Nescafé, cápsulas, ¿qué proyecto es? Hablando de lo que tú dices, reinventar, no es simplemente, sino de repente es traer a flote esas ideas que de repente tenías y que ahora tienes la capacidad. Lo trajo y dijo, no, mira, esas son unas capsulitas que inventamos. ¿Y por qué falló? No, hicimos un piloto en Japón y ese piloto en Japón no funcionó. Bueno, pues si saben que en Japón no se toma café, se toma té, ¿no? Entonces ahí se cuestionaron, sí, cierto, lancemos el piloto en Brasil y fue un mega boom. Total. Y tanto así que hoy en día tú ves tiendas de cápsulas de Nescafé
en centros comerciales, ves tiendas de cápsulas de Nescafé, en donde sea. Pero va de la mano con lo que mencionaste. Oye, no necesariamente significa tirar toda la casa y volverla a hacer. De repente hay que simplemente remodelar una parte y con eso tú te vuelves mucho más competitivo. Entonces, en fin, lo que estamos diciendo es, mensaje para este 2024 es, pilas con lo que viene, no dejes que simplemente el futuro te suceda, anticípate. Si bien es cierto, no tenemos una bolita de cristal, pero sí vemos los contornos. Cuando tú ves los contornos ya sabes por dónde viene el golpe. Claro. Entonces, no esperes así con brazo cruzado y anticipémonos, hagamos un análisis, investiguemos, como tú bien dijiste, me encantó eso, investiguemos, analicemos, veamos dónde estamos, veamos lo que viene y preparémonos, trabajemos para eso. Y al final, toda esa investigación, que es muy parecido a lo que acabas de mencionar con el ejemplo de Nescafé, todo ese plan de innovación, reinvención o acción no sirve de nada si lo metes al cajón. Si no lo implementas. Implementar. Sí. Implementar también es la clave. Dicen que ideas son alucinaciones si no se logran implementar. Totalmente, totalmente. Entonces necesitas hacer esos 3 procesos para que realmente estés seguro de que lo que estás implementando sea innovador, pero también responda a la investigación que realizaste dentro de tu compañía. Y a tus capacidades. Porque si no vas a inventar y vas a implementar cosas que realmente, como bien lo mencionas, vamos a ser revolucionarios en el café. ¿En qué mercado? Japón. No se toma. ¿Qué interesa? Sí, no, pero te enamoraste tanto de la solución claro, que perdiste por supuesto, que saliste a disparar sobre eso. No necesariamente. Tienes que hacer justamente la diligencia para lograrlo, pero sí lograrlo y hacer que suceda. Y más mencionando en cosas que al interior tú tienes el poder de control. Como bien lo mencionabas, no es una bola, no es una esfera donde sabemos en el exterior qué va a pasar. Podemos anticiparnos por las tendencias. Ver algunas tendencias, claro, los contornos. Pero lo que hay adentro de la organización no es esotérico. No es, eso sí lo sabemos. Claro, ¿no? Eso sí lo sabemos. Y entonces lo que no se vale es, si al interior lo sabemos, no tomar acción, no tomar la decisión. Y probablemente sabemos, yo creo que lo que le hace falta al empresariado, que muchas veces nosotros con la experiencia que tenemos en consultoría, es que saben sus problemas. Muchas veces dicen, oye, pero yo ya sabía eso. Sí, pero ¿lo cuantificaste? ¿Te diste cuenta cuánto te impacta el estado de resultados o el balance? Claro. Entonces, toma valor. Yo creo que lo que hace que no den ese paso es que no le dan importancia porque no lo valorizan. Claro. Y no cuantifican el impacto en el valor de su empresa y la rentabilidad de su empresa, los problemas que tienen. ¿Cuánto dinero están dejando sobre la mesa? Entonces, muchas veces no hacemos proyectos porque pensamos que no son importantes y cuando los cuantificamos decimos, sí estamos dejando dinero, o sea, sí se está perdiendo bastante dinerito en la mesa por no hacer las cosas como tendríamos que hacer, ¿no? Entonces eso es clave y eso nos pasa a todos. Totalmente, a todos. Totalmente. Otra vez te come el día a día, necesitas dejarte ayudar. Así es. Porque muchas veces, como bien lo dices, si no tienes el valor de eso, es complejo. Bueno, con esto pues la idea es dejarles el mensaje de que hay que actuar, hay que idear, hay que implementar, pero sobre todo hay que maximizar nuestras propias capacidades. Pueden buscar, nosotros ponemos siempre a la disposición de nuestros clientes casos de éxito, metodología, ejemplos, escríbanos a nuestras redes, con muchísimo gusto respondemos dudas particulares. Oye, tengo problema con mi cadena de abastecimiento. Oye, ¿cómo estimas mejor la demanda? Oye, ¿cómo haces el ruteo en retail? Oye, ¿cómo haces ruteos en zonas rurales? Oye, en modelos comerciales, ¿cuál es la tendencia en la inteligencia artificial? Oye, los algoritmos de segmentación, ¿cómo los puedo aplicar? No sé, lo que ustedes digan, el problema que ustedes tengan, nosotros con muchísimo gusto pues le respondemos. Tenemos mucho material, tanto didáctico, busquen en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Todo es generovalor.com o @generovalor, en fin, y ahí tienen un equipo de profesionales expertos como Charlie, como su servidor, a las órdenes, y también nos pueden buscar en LinkedIn, Fabricio Guerrero, Carlos Dueñas, yo le digo de cariño a Charlie, pero es Carlos Dueñas, y con muchísimo gusto estamos a las órdenes. Oye, muchas gracias, Fabri, porque la verdad es que es muy rico poder platicar de estos temas, que al final es lo que vivimos en el día a día. Y como bien mencionas, acérquense porque somos
curiosos mentales. Nos Y- encanta estar pensando en esas Y soluciones. somos apasionados en ayudar a los empresarios. O sea, a mí lo que más me gusta, yo siempre digo, lo que más me gusta es ver cómo nuestros clientes se vuelven mucho más competitivos. Eso me encanta ver el impacto que tienen pequeñas acciones en el valor de la empresa y en la rentabilidad. Sí, señor. Y de repente uno piensa que es complicado, es complejo, hay que hacer grandes cambios y no, es simplemente tener la disposición, la voluntad de arrancar. Es lo más difícil. Claro. Charlie, no, más bien, gracias a ti, papá. Muchísimas gracias, Fabri. Nos vemos generando valor.